Hola queridos amigos, estamos en Conversarte con mucho para contarles. Para nosotros es una alegría inmensa volver a estar en este programa que viene renovado, viene con muchas cosas. Y hoy estamos mucho más felices porque tenemos un par de amigos donde hemos tenido la oportunidad de tener a el maestro Kepa Murra hace muchos años y también a Catalina Garcés. Pero tenerlos a los dos hoy en este programa para nosotros es una proeza. Cata, Kepa, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Todos juntitos, ¿no? Buenas tardes, Débora, gracias. No, muy feliz, estoy muy feliz porque hemos vivido unos momentos que usted también han podido mirarnos. Hemos estado en unos compromisos culturales donde hemos sido supremamente felices. Estuvimos en este encuentro de Pácora, muchachos. Cuéntenos un poquito de este encuentro, Cata. Bueno, el encuentro, llegamos gracias a ti, eso hay que decirlo. Pues para mí fue como una reconexión otra vez con la tierra. Yo venía ya de varios años sin visitar Colombia, Medellín, qué decir del eje cafetero. Entonces lo primero el paisaje, y en bellos paisajes pues la poesía sale a flote. Pues nos encontramos con gente muy bonita, muy comprometida con el arte, no solo desde la creación, sino también desde la posibilidad de transformar la sociedad a través del arte y la poesía. Y esos días fueron para mí como muy nutritivos, la verdad. Empujón otra vez, como recargarme de mis baterías para volver luego llena de mi tierra. No, fue supremamente hermoso. Le mandamos un saludo muy especial a la maestra Doris Ospina, a toda esta gente de Pácora, amorosa, respetuosa, mejor dicho, nos trataron como unos reyes. Kepa. Sí, hay que decir que en todos los festivales nos tratan bien, con respeto, seriedad, hay un nivel profesional, pero es verdad que la gente de Pácora tiene una amabilidad y una cercanía que los que vivimos en España algunas veces pensamos que se ha olvidado. Entonces, la amabilidad te lleva a estar muy cómodo, muy tranquilo, muy sereno y a descubrir pues, el ámbito rural, la vida de un pueblo, a descubrir el clima, el paisaje, lo que ha dicho Catalina Garcés, y especialmente una poesía que está muy ligada a ese paisaje. Bueno, a la maestra también, Eliana Maggiori, a los del Colegio Marco Fidel Suárez, esta institución que nos ha invitado a este encuentro, a John, a todos nuestros compañeros poetas. Fue muy lindo estar en este encuentro y sobre todo pues compartir con mis amigos, compartir con Kepa, con Cata después de tanto tiempo. Ha sido muy lindo y también porque algo nos une. Sí. Estamos todavía celebrando, porque esto es para celebrar toda la vida. Los 10 años de Conversarte y esta antología que ya está recorriendo el mundo, que ya también se va con este par de personajes a España a hacer muchas cosas. Les quiero contar que esta antología, nuestra CEO Andrea Ruiz Galeano, que se ideó este homenaje, es un homenaje de gratitud, es un libro de reconocimiento, pero también es un libro muy importante porque aquí están unos personajes muy grandes, entre ellos el maestro Kepa Murra y Catalina, donde han estado en diferentes episodios de nuestra vida, pero donde cada persona que vaya a tener en sus manos este libro no solo va a conocer su historia, sino que también va a ver una idiosincrasia, va a ver la cultura de nuestro país y de muchos países. Entonces va mucho más allá de una antología que le edita Mónica Patricia Osagraín, que también fue nuestra compañera en este encuentro. Ahí ven la importancia de este encuentro y ha sido muy lindo. Entonces, tener la oportunidad de ella estar con los autores, ya habíamos tenido la oportunidad también de hacer una entrevista virtual desde España, pero tenerlos aquí de nuevo en la casa, chicos, es una cosa maravillosa. Claro. Pues sí, eso es cierto. La virtualidad nos acerca si la usamos bien, pero no es como sentarse a conversar y contarnos las historias de frente y conversar, sí. Como dice esta antología de estos 10 años de trabajo, y de trabajo arduo, porque el trabajo por la cultura
requiere unos esfuerzos que muchas personas no imaginan, ¿no? Ustedes han sido parte esencial de Conversarte porque fueron los... A ver, les voy a contar un poquito. Con Catalina Garcés tenemos una amistad muy bonita porque ella tenía un programa que de verdad fue mi inspiración y fue ese Envigado Escribe Cata. Hablemos un poquito de la importancia de ese Envigado Escribe. Bueno, yo empecé a trabajar en la Biblioteca del Parque Cultural de Bunarango y casi desde el inicio del proyecto mismo, entonces la idea era poder crear allí unos programas culturales y de difusión también obviamente del libro. Empezamos primero con los escritores locales, entonces en Envigado se escribe era precisamente contarle a quienes asistían a la biblioteca de que allí precisamente existían escritores y que había que escucharlos, ¿no? Se trataba era de dar a conocer la obra de los demás y en ese encuentro pues conocí muchísima gente. Yo estaba convencida de que era necesario abrir el espacio a todos, ¿no? Sin importar su recorrido, si fuera corto, muy extenso, si ya tenían una obra, digamos, posicionada o no, si por el contrario apenas estaban iniciando con sus primeros pinitos en la literatura. Creo que ese espacio era abierto y creo que eso fue lo que te gustó, que todos nos tratábamos de tú a tú, sí, como debe ser. Fue muy lindo porque yo estaba nuevecita, y por eso para nosotros es tan importante la gratitud y la lealtad a Cata. Nosotros venimos con esos antepasados dándole la gratitud en todo ese recorrido, porque uno no avanza solo, uno no avanza solo. Y yo vivo agradecida de por vida de haber llegado a esta velada literaria del señor Fabio Gómez Gómez. ¿Viste las fotos que encontré en estos días? ¿No las has visto? No, si es en Facebook no. Bueno, te las voy a enviar. Encontré precisamente las fotografías de Cata de ese conversatorio, pero encontré también cuando vino Julio Sierra Domínguez, que también estuviste ahí, y empezó esa compañía. Pero ese respeto, empezando en esa velada, porque esa velada fue la que me abrió las puertas para muchas cosas. Y acompañando a estos escritores de esta velada fue que te conocí y yo era como una niña, yo vivía con mis libros sin ninguna intención de venderlos, siempre era al que yo le tuviera ese respeto y ese cariño, darle el libro, porque uno anhela que lo lean, más que la fama es que lo lean. Y me dijiste, no, es que presentemos, y yo de verdad, y yo no podía creer que tú me estuvieses diciendo que presentabas ese libro. Entonces ese formato de respeto fue muy bonito. Les quiero contar que Cata es filóloga, ella nos cuenta que se leía todas las obras. Mira la importancia de eso, Cata, para hacer una entrevista. No, eso sí es para mí una máxima. Siempre ha sido así, ¿no? Y allá, por el respeto mismo que le tenía también, o que le tengo a la literatura, a la escritura, a la poesía en general también, y a los autores mismos, no me parecía indicado pues coger un libro y hacer las preguntas establecidas normalmente, porque el título, pues eso se le hace a cualquiera, ¿no? Sino del contenido. Es decir, había que leerlo completamente para entender de qué estaba hablando el autor y para hacer esas preguntas precisas sobre la creación, que son las que a mí me interesan y que yo creo que son las que le interesan también al público. Cómo es que alguien llega a crear lo que está ahí escrito, de dónde sale, cuál es su experiencia vital, y ese era el objetivo de Envigado se escribe. Así es, sí, me los leía todos. Un programa muy lindo que acompañamos todo lo que más pudimos, hasta que la señora le dio por partir, y yo nunca me olvido de unas palabras que tú me dijiste, Cata, y es, quédate tú haciendo el programa. Y fue muy bonito porque fue más allá de la fe que me tenías y del potencial que de pronto me veías, que ni siquiera pensaste en si podía hacerlo o no, o si era adecuado o no. Entonces siempre recuerdo eso muy bonito, que de hecho eso fue lo que hice, pero no es la biblioteca, sino en Conversarte. Eso. Entonces nace Conversarte
Y ya hay otro plus en el programa, porque la primera entrevista que nosotros hicimos en la Casa de la Cultura, en la sede alterna de Cultura en Vigado, fue la de María José González, una ceramista, una artista plástica maravillosa, que confió plenamente. Lo más bonito que tiene conversar es eso, que desde el principio se confió por la amistad, por el cariño, pero también por lo que se iba a hacer. Y el primer artista invitado, el primer escritor internacional que tuvimos en Conversarte fue el maestro Kepa Murua. Yo recuerdo esos momentos, sí, sí. A mí me gusta participar en proyectos serios, proyectos con amigos, colaborar, sin darle ninguna importancia a lo que puedan pensar los demás, siempre que el proyecto sea serio. Y pones tu granito de arena, tu semilla, y pasa lo mismo, en este tipo de antologías. Me gusta participar en alguna que otra antología porque así voy conociendo a otras personas. Pero recuerdo el primer acto o aquel evento que comentabas y me permitió conocerte un poco más, conocer el proyecto y conocer a otros artistas. Fue una cosa muy, muy sentida y se habló de arte, se habló de literatura, se habló de libros, se habló de poesía y, como no, se habló también de la realidad de Colombia. Entonces, para un extranjero no hay que olvidar que yo soy español. Todo eso es una fuente inagotable de conocimiento y de experiencias que incluso se pueden traducir luego a la poesía. Bueno, me imagino que cuando te dijo Cata, el primer sí era porque te lo decía Cata. Bueno, intentó convencerme, pero vamos, creo que tiene la opinión y me gustó porque precisamente coincidimos en muchos aspectos, ¿no? La humildad de la obra, coincidimos también entre no hacer tantas distinciones, tantas comparaciones entre unos y otros, sino sencillamente defender lo que nos une, ¿no? Lo que nos une son los libros, lo que nos une es un modo de vida y especialmente también nos une el sentimiento. Hay veces que a mí me suelen decir maestro, porque quizá yo tengo una trayectoria más extensa, pero nos une el sentimiento. Suelo decir, a veces la gente joven siente como tú pensabas que era la poesía o la literatura, siente los fracasos, los éxitos, igual que tú, aunque tú en un momento tengas mayor reconocimiento. Entonces no es de olvidar a los que vienen por detrás, tampoco es de olvidar a los que están por delante, porque inevitablemente tú eres un relevo, como puede ser una semilla, un espejo que puede brillar o no y que puede servir como reflejo a los demás. Y por eso es que te amamos. Muchas gracias. Y por eso es que somos amigos, pero saben también, esa es la belleza de este programa. Es el ser a través del arte, y el arte a través del ser. Y siempre lo mantuvimos porque era esa vivencia que yo tuve, sí, como fui la súper afortunada, porque yo cuando entré por la puerta grande. Estar en la velada, Fabio Gómez, conocer a Pedro Arturo Estrada, a Hugo Díez, a María Cecilia me olvidó. Taborda, y todo ese grupo de señores, Aura Echeverry, más los invitados que habían en estas veladas, conocer velada por velada, porque íbamos siempre a conocerla y que me hayan abierto las puertas. Eso también quería yo para los artistas que estaban empezando. Muy bien. Sino que siempre fuimos vistos como tan respetuosos y tan grandes, que los invitados siempre fueron muy grandes, de mucha trayectoria, pero siempre le hemos dado ese espacio a personas que lo necesitan, que realmente confiamos en ellos porque son seres humanos que tienen un sueño en el arte. Así que esto ha sido estos 10 años. Tuvimos la oportunidad, chicos, de presentarlo en la Filbo de este año, en la Feria Internacional del Libro. Estuvimos con Diana Marcela Bernal Triviño, que fue una súper anfitriona, y nos llevó también a la biblioteca María Mercedes Carranza, Gabriel García Márquez. Entonces, mejor dicho, este libro ha estado muy acogido, muy bendecido. Entonces, Cata, yo quisiera que empezáramos como ¿qué hay de Catalina Garcés? Otra cosa que les quiero contar de Catalina Garcés es que ama a los gatos, y cuando este libro tiene un plus, y es precisamente ese, que queríamos que fuera una fotografía, la fotografía de cada autor, porque generalmente hay unas que no tienen fotografía, o que son unas fotografías así.
Esta tiene una gran fotografía. Y miren, Está miren, aquí. el señor, Este es el señor Carajo. Es mi gato, uno de mis gatos, un gatito más negrito. El otro hermano también, negrito, pero negrito con blanco. ella quería la foto Sí. con su gato. Esta foto, dije, no, esta tiene que ser, además, luego cuando vi también que la portada es la gatita, esta de conversar de ha siempre. sido icónico en conversar. Sí, entonces ahí, esa fue. Y bueno, me recuerdo cuando me pediste los poemas. Y estos poemas tienen una historia. Estos son inéditos hasta que aparecen aquí, obviamente. Vean. Estos poemas no están en ningún otro libro de los que he publicado y hacen parte de una primera fase de mi escritura. Entonces los tengo incluso en una carpeta, aunque no son poemas adolescentes, los tengo como poemas adolescentes, porque los escribí pues, después. Pero para mí son muy queridos y son de esa época en la que yo ya sentía que era poeta, pero no le mostraba a nadie. Entonces dije, pues se los voy a montar a Débora estos, porque yo creo que era el espacio. Y habían estado ahí guardaditos, escondidos, y hasta que han visto la luz en tus 10 años de historias de conversar. Qué privilegio, Cata. Sí, son de los primeros, muchos escritos en la universidad, algunos terminando el colegio. Y por ejemplo, no sé si leemos, Sí, claro. este Enigma es de la época en la que yo vivía en La Estrella y bajaba caminando hasta el parque, un parque de Itagüí, que es El obrero. el Parque Obrero. Parque Obrero. Entonces este era un juego de esos parques que yo bajaba del parque de allá arriba, el otro, el encuentro con los jóvenes de esa época que eran un poco como andróginos, éramos todos como que entre chico y chica, porque lo único que nos unía era el rock, y yo a los 15 años fue la primera vez que me rapé, y bueno, entonces tiene esa esencia y por eso es un poema muy querido para mí. ¿Lo leo? Sí. Enigma. Lo encuentro afortunado por no ser el vencedor. Lo veo casi día de por medio, bajar despacio por el parque, sintiendo que es una pequeña mujer que muda su piel 3 veces al año, cada que engulle una buena presa. Pobre niña hombre. Podríamos cambiarnos de cuerpo en un largo aliento y yo ya no sería tú y mi reflejo dejaría de ser el mundo. Subiría por ti de un parque a otro y hablaría menos, para decidir a tiempo, porque ya lo había intentado una vez y luego otra, hasta un 3 multiplicado en lunas. Es fácil respirar, campeón del comienzo, pero ya es tarde y hay fuego en el pecho, en este sexo incontenible, indefinible, enigma femenino. Ay, qué bonito. Mejor dicho, poeta desde que nació. Bueno, qué va. Yo recuerdo mucho de conversatorio. Sí, sí. Pero recuerdo también, y volviendo al gato, porque el gato tuvo sus tropiezos, pero volvió a como esa esencia. Siempre habíamos querido como que Miaus estuviera en uno de mis libros, en una de las antologías, y no se había dado. Entonces, para los 10 años de Conversarte dio vueltas y volvimos al original con el maestro Memo Pérez, que ojalá podamos estar también hablando con él muy pronto, Sí. porque es una historia muy bella la de Miaus. Recuerdo que para el libro de las lluvias aquellas, ¿te acuerdas que cuando ustedes vinieron, yo andaba como en esa, ya es que ya también van 8 años. Ha pasado el tiempo. Entonces en esa, no digamos inexperiencia, porque yo he sido muy pasional. Algo de las cosas que a mí se me reconoce, he sido pasional. Y teníamos un conflicto con el gato de ese libro, ¿te acuerdas? Que era un gato que estaba respirando, que era la maestra Socorro Millán. Todo el mundo le daba pata al pobre gato. Él, no, que mejor no sé qué, que mejor no. Y yo, no, es que yo quiero un gato, y ella lo pintó para mí. Entonces le pregunto yo al maestro que Pamurra, cuando me dice, no, es que es tu libro, es tu portada, y tú pones lo que quieras en tu portada. Y después de eso, incluso hablamos de un prólogo,
que no es que la poesía no tiene por qué tener prólogo, los libros no tienen por qué tener prólogo, ya si tienen es porque tú lo quieres. Y después de eso que tú me dijiste que nunca más volví a preocuparme ni por portada, ni por prólogo, ni por nada. Es verdad que cuando hay imágenes, una serie de variaciones, uno tiene que pensar, pero yo creo que el que mejor conoce el libro es el autor o la autora. Y entonces, si el autor tiene un material plástico, puede recurrir a él. Luego tendría que convencer o hablar con el diseñador del libro. Pero si el autor o la autora da las ideas y convence al diseñador, plasma su propia vida, porque los libros son muestran el periodo de un autor, una autora en un tiempo determinado. Y en ese tiempo pues puede haber lo que ha comentado Catalina, la identidad de un pasado, una música determinada, puede haber también un viaje plástico, puede haber algo muy personal, puede ser una foto familiar, puede ser un cuadro dedicado o algo que te llame la atención y que ha servido de leitmotiv o de motivo para descubrir ese mundo. Y entonces el autor, en este caso la autora, tiene la última palabra. Frente a eso está lo que dicen los demás, que puede ser el público, los lectores, pero son como pequeñas presiones que uno tiene que superar pensando en que la duda no siempre es eterna y que se tiene que decidir. Y yo creo que son grandes portadas y en aquel momento creo que fueron palabras acertadas porque yo veía que no tenías la duda existencial de la autora que puede ir por aquí por acá o que puede en un momento dado confundirse precisamente porque hace más caso a una opinión externa, ¿no? Entonces la autora tiene que defender su libro. Los libros buenos se publican con tiempo, pero recomiendo que uno defienda su propio espacio y marque bien el terreno a través de la plástica, de los títulos, del nombre, porque finalmente una vez que se imprime algo, queda para la eternidad. No es una conversación que no se graba o que se dice que va por el aire. Y si en ese momento tú puedes marcar algunos perfiles de tu biografía, eso ayuda a entender al lector lo que quiere decir, en este caso, la poeta, ¿no? Creo que a veces damos más importancia a la crítica o al qué dirán o a la opinión ajena y nos olvidamos que la gran opinión es la del autor o la autora. Así es. Incluso con el prólogo, uno siempre elige a un escritor de mucha trayectoria como para que avale lo que yo estoy escribiendo. Eso es normal. Cuando somos jóvenes intentamos que alguien o su prestigio, su voz o su nombre pueda validar el libro, pero el prólogo también está bien que se haga con alguien que conozca bien tu obra y que conozca muy bien en qué ciclo poético de tu vida estás. Pero claro, eso son decisiones personales, ¿no? La literatura es un relevo y en ese relevo uno a veces va solo y otras veces va acompañado. En este momento en la antología vamos acompañados, esto es lo más importante. Yo he tenido el tiempo y los días para leer este libro y me ha sorprendido gratamente. No voy a mencionar un nombre sobre otro para evitar malentendidos, pero yo creo que ese es el gran juego de la antología, ¿no? Al principio, cuando somos más jóvenes y participamos en la antología, uno, cuando recibe el libro, solo va a las páginas donde está el índice y dice, y a ver si hay una errata o hay algo que se debe corregir, pero luego con tiempo ves que no, que es como una nave que va por un mar muy amplio, un océano muy amplio, y en esa nave es un equipo de poetas, un viaje que nos vamos acompañando unos y otros. Y entonces empieza a conocer voces. Algunos te pueden gustar más o menos, pero siempre hay alguna voz que vibras o sencillamente te das cuenta de que hay gente que está haciendo otro tipo de cosa diferente a la tuya y que también es válida como lector. Entonces esto, para un escritor como yo, ir contando historias, las mías, pero ir acompañado de otros capitanes, de otros marineros y de un mar y un paisaje es hermosísimo. Incluso hay personajes aquí que uno dice, nos toca aquí. Y resulta que es que esa señora es mi suegra partera que recibió a cuantos niños en la vida, que todavía la buscan para que reciban niños. Entonces es muy bello que su territorio la reconozca. Y yo he hablado esto mucho con sus hijas y es, si uno mismo no reconoce, no esperen que nadie lo reconozca. Si uno mismo no cree en ese valor de las personas que tenemos cerca, nadie va a venir. Le vendrán homenajes, pero los homenajes pasan, los trofeos pasan
pero lo escrito Permanece. La palabra impresa permanece. Y los homenajes en vida, ¿no? Si me dices que todavía está por ahí. claro, hace poco Sí, sí, estuvimos dándonos besos y abrazos, la hemos entrevistado y entonces ha sido muy bonito. Ella tiene la receta original de la pepa de aguacate. Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué? es muy gracioso porque la última vez que la entrevistamos, ella coge las pepas de aguacate, las voy a decir, las pepas de aguacate, las raya, las hierve y deja reposar esa agua y luego las cuela y se baña con ellos, se las echa en las articulaciones. Ella dice que es bendito y creo que sí, para que sepas. Para que sepas para tu rodillita. Sí, sí, sí. Sino que a mí, yo soy muy perezosa. Entonces ese día que lo estábamos entrevistando, yo le hacía cualquier pregunta y ella me decía, entonces coge la pepa de aguacate y hace esto. Y después volvía y le hacía otra pregunta y después reiteraba con la pero hágase la pepa de aguacate. Entonces toca hacerlo de la pepa de aguacate. Sí, yo también, los 15. ¿Qué va? Vamos con tu poesía. Voy a leer un poema que habla No, ¿qué pasa con el del tiempo. Intenté, cuando me explicaste que era 10 años contando historias, quise contar una historia cercana, que es un poco el tema de la muerte que me ha afectado tanto en el plano biográfico y tanto en el plano creativo del escritor, ¿no? Murieron personas queridas, como fueron amigos, especialmente mi padre y mi madre, y escribí un libro que se tituló Orfandad para saber cuál era la relación que había tenido con el tiempo de mi madre. Y voy a leer primeramente el tiempo. Son escasos los minutos que nos quedan para vivir intensamente y unos pocos segundos para ser conscientes de que respiramos. ¿A dónde se dirigen los sueños que no se cuentan? ¿A dónde iré yo cuando mi vida no tenga un reloj a mano? Esa incertidumbre que es el tiempo, ese sitio de entrada pero sin salida, ese devenir que no es real y que algunos llaman destino. Cuando llega el final, la comprensión se desvanece, pero la realidad es firme. No se puede marchar sin haber sufrido, amado y vivido. Y ahora voy a pedir una serie de disculpas, pero voy a ir en el momento por algo porque no me encuentro bien, no me he sentado bien. Ya, Disculpadme. por ahí están las chicas. Bueno, Cata, entonces sigamos con este recorrido poético para que hablemos un poquito también de todos estos cambios que has tenido en estos 10 años. Lo que están haciendo, que estuvimos hablando mucho, tienen unos proyectos muy importantes, muy interesantes, pero siempre han tenido que ver con la cultura. Entonces es muy bello que uno vaya a otro país a hacer lo que uno ama. Bueno, yo me fui para el País Vasco hace 10 años, como tu libro, que lo recuerda, esa década de hacer cosas. Lo primero que hice, incluso antes de viajar, fue enviar un proyecto para dar a conocer allá en los centros cívicos, en las bibliotecas, la literatura latinoamericana, porque sí me interesaba muchísimo empezar a entablar el diálogo. Compartimos la misma lengua, aunque en el País Vasco donde yo vivo también se habla euskera, pero está el castellano y era una manera como de, bueno, a ver cómo nos vamos a entender, ¿no? Desde la literatura. Empecé con ese club de literatura latinoamericana y desde que llegué, ese va y ha tenido muchísimo éxito. Ha sido muy bonito, por lo que te decía, porque incluso compartiendo el mismo idioma. Pero llegaste allá y empezaste a... Sí, ese lo mandé. Sí. O antes de Sí, lo envié incluso antes de viajar, lo aprobaron. Entonces cuando llegué, yo ya de entrada tenía, eso ya lo tenía fijo, Genial. el club de literatura. Y luego fueron surgiendo otras cosas. Empecé unos años después, también por una amiga querida que conocí allá, Ángela Mayén, una gran escritora, y ella tenía el taller de escritura creativa con los chicos de ASAFES, que es la Asociación para Familiares y Personas con Enfermedad Mental.
Y ya llevaba unos años y me dijo, yo acabo de terminar un proyecto con ellos que se llamaba el Proyecto Vectores, también sacaron un libro, me dijo, yo ya me retiro, pero creo que tú eres la persona indicada para darles a ellos este taller. Y ahí empecé también con los chicos de ASAFES, dándoles escritura creativa. Y me encanta ese grupo, de verdad. El reto fue grande, pero yo creo que ya venía con un recorrido y entonces eso me ayudó también a trabajar con ellos. Y ese también me ha dado muchas satisfacciones. También hay con ellos proyectos, un poco de escribir sobre su experiencia. Allá me di cuenta de lo mucho que me gustaba la autobiografía y la escritura autobiográfica, ya sea la biografía novelada o una biografía como tal o la autobiografía. Y me di cuenta de que realmente contar lo que nos ha sucedido a cada uno es importante. O sea, esa voz local, esa voz desde lo pequeño, desde lo cotidiano, es realmente lo que nutre las grandes historias. Y siempre pensamos que las historias hay que buscarlas no sé dónde, pero están aquí, están ahí en lo que has vivido, en una conversación, en un recuerdo. Y entonces lo importante que es mostrarle a los otros eso. Entonces, bueno, con el tema de la autobiografía también, dicté algunos cursos de escritura autobiográfica en los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz. Y ya luego, con el tema también del estallido social, yo también he tenido como una inquietud, un compromiso fuerte a nivel político, me pregunto mucho por las democracias, por los derechos, esto a mí me ha movido. Ahora que tocas en el tema, Cata, ¿cómo se vive esa patria en otro país? Porque te tocó vivir todo eso, no sé las noticias allá como no, eran terribles, y entonces esas escenas y los desaparecidos y la violencia, y entonces ¿Y tu familia? Claro, la familia acá, entonces estás allá y la pregunta es, ¿qué hago? Estando tan lejos, ¿cómo puedo yo ayudar de alguna manera? O sea, tiene que existir una manera para hacerlo. Ahí, en medio de la pandemia, que es el antecedente también, un chico que se llama Edwin, que es muy amigo mío ya, tenía una revista que se llama Leuquemia Literaria, él también estaba por fuera, él vive en Freiburgo, en Alemania, y me contactó un día y me dijo, te quiero entrevistar, entonces conversamos también, y después me dijo, me gusta mucho lo que haces, te veo que eres seria, comprometida, hagamos algo, yo también estoy muy preocupada porque él es de Jamundí, de esa parte del Cauca también tan maltratada, y me dijo, no, nosotros lo único que podemos hacer es desde el arte, desde la literatura, desde la escritura, desde la poesía, construir memoria, porque estas cosas pasan, y lo que dices tú, si no está escrito, si no hablamos con la partera y que nos cuente sus saberes, que nos cuente la receta, ¿no? Y no lo dejamos en un texto o en algún lugar que otro pueda releer y conectarse, pues las nuevas generaciones, todo el mundo se pierde. Entonces dijimos, bueno, desde ahí vamos a convocar voces de todo el mundo, quien quiera participar. Hicimos la convocatoria por redes, por Instagram, por Facebook. Por Facebook yo no tengo, pero él metió por Leuquemia Literaria, en fin. Nos llegaron algunos textos y dijimos de todo, canciones, relatos, cartas, poemas, ensayo, y ahí sacamos este libro de La Digna Voz, con estos textos que hablaban precisamente de eso, del estallido social, de esas madres que han perdido sus hijos en la guerra. Hay cuentos muy duros de reclutamiento forzado también de niños, de cómo una madre tiene que enfrentarse a que llegue la guerrilla a llevarse su pequeño y tener que vivir con eso y no saber dónde está, o el de sentarse a llorar en un velorio cualquiera para ayudar a ese hijo desaparecido. O sea, el libro es duro, pero en el diseño intentamos de que fuera amable a pesar del trasfondo que tiene. Y yo creo que ese es un inicio, vendrán más, seguramente con ese inicio empezamos. Ese debe dar para mucho más,
porque es que la belleza de los libros, Cata, o de algunos libros, es precisamente que trasciendan. El para qué del libro, no, ¿cuántos libros no hay en una biblioteca? Sí. Que ahora les contamos que hay un proyecto muy bello precisamente a raíz de ese para qué los libros. Yo ya me los leí o no me los pienso leer, porque es que hay que ser sinceros, no por el tiempo, por muchas razones. Entonces son unos libros ahí en una biblioteca personal, que hay que cuidarlos, que hay que limpiarlos, pero que están ahí, Están quietos, sí. estáticos. Ajá. Y uno, no, es que esto tiene que trascender. No lo quiero leer yo en su momento, porque tiene que esperar 3 o 4 años para que yo lo lea. Y en esos 4 años, ¿quién más lo puede leer? ¿Dónde más puede ir? Y es el libro para qué. Sí, sí, sí. No, el libro es para que rote, para que sea leído, para que alguien se conecte, para que sienta que están contando una historia que se parece a la suya, o incluso que no tiene nada que ver con él, pero aprende una manera de mirar el mundo. No, el libro tiene que estar en movimiento. Esto de dejarlos como en un archivo, ¿no? Hace parte de un archivo y ya no. Esto Y tiene que también lo que tener... hablábamos, Cata, de los viajes para qué. Porque, bueno, listo, tú tienes tu familia aquí, pero venir a Colombia fue muy rico. Vinieron también a conversatorios, a presentaciones de libros, estuvimos en este encuentro, que ha pasado más, te encontraste con personajes que hace mucho tiempo no te veías, o sea que fue muy, y has tenido unas experiencias muy lindas como esta que tuvimos en ASEMAR. La de ASEMAR. Para mí eso, mira, hay algo muy bello que sucede en Medellín y que creo que en toda Latinoamérica y en Colombia. Aquí, digamos que las circunstancias especiales de las situaciones particulares que vivimos como país, que no es necesario recordarlas, ¿no? Ya eso la tenemos como muy... Nos machacan todo el día con eso, para decirlo así. Hace que las personas tengan esa chispa y tengan esas ganas también, como la tuve yo desde fuera, ¿no? de hacer algo, pero estando aquí mismo. Entonces las ideas que surgen acá y los procesos sociales y de transformación son increíbles. Yo realmente en Europa no lo he visto. Yo creo que hay un poco de la idea de que Europa ya está hecha y de que ya tiene un montón de cosas solucionadas, aunque ahora surgen otros nuevos problemas, pero los veo también muy quietos, ¿no? Y quiero decirlo porque tenemos como esa idea eurocentrista de que allá está lo mejor, y yo creo que las grandes ideas, el nicho aquí, esto es un hervidero de proyectos, de emociones, de ganas de hacer, pero es que además las ganas no se quedan solo en ganas, sino que se hacen. Y cuando yo voy a ASEMAR y me encuentro con este grupo de recicladores, que aparte del trabajo de reciclar, que es importantísimo, llevan también un proceso de transformación de sus propias vidas, de educarse, de dignificar el trabajo, de darles a ellos también un lugar que merecen dentro de la sociedad, porque no nos vamos a decir mentiras, son personas que cargan con un estigma y con un peso muy fuerte de rechazo, ¿no? Pues que se dignifique su oficio, que se reconozca la importancia de lo que hacen y que es una labor como cualquiera otra, ¿no? Porque siempre el problema que sí tenemos acá es el de, ¿no?, que nos miramos unos a otros por encima. Este aquí, este es menos, no sé qué, no. Y en ASEMAR ver a Doris con ese amor hacia ellos, la boutique. No, es que Doris Gil es una cosa así, Doris Gil Baena. Pero esa transformación también de conversarte fue muy linda, porque nosotros no teníamos, bien teníamos esa labor de darte tu voz. Este es un programa para que tú hables de lo que tú quieras, en el arte, ¿qué tienes tú que ver con el arte? Pero cuando conocemos a Doris Gil, gracias a Gladys Meneses, fue muy bonito porque uno ve, yo no conocía sino a los señores de los que recogen la basura, no conocía sino a los habitantes de la calle, que pasaban
pasaban con su carreta y todas las vainas del caso, y eso que ni sin carreta, con sus costales. Sí, cargando además. Ese estigma de la calle, desde la calle. Nosotros no sabíamos que existían estos personajes, o los personajes sí, pero nuestras agremiaciones también formadas para dignificar al reciclador. Entonces cuando conocemos a Dolly Hill y empezamos a ver esta maravilla, porque es esta hermosura, yo pensé sinceramente, cuando me dijeron que me lo iban a presentar, yo voy a llegar a algo, a una bodega de basura, a una bodega de reciclaje. Y entonces cuando a mí me dicen, la chatarra, sí. Sí. Y yo dije, vamos, yo tampoco, yo dije, no, vamos. Porque a mí siempre me ha causado inquietud eso desconocido. Yo dije, no, vamos. Si es el de chatarra, no importa. Sí. Que es de tacones, ¿qué importa? Cuando llego allá y encuentro a esa señora así toda, y yo, ¿pero qué es esto? Pues un espejo. Sí. Y yo resultó otra más aristocrática que yo. Entonces fue muy lindo porque nos conocimos y mandamos un saludo a nuestra CEO de Mujeres de Poder Stronger Together, Tania Guisani, porque eso fue también lo que nos unió. Mira, Cata, que todo lo que uno tiene llega al momento preciso. Ajá. Entonces fui por una cosa, pero yo ya andaba también, así como primero andaba con mi libro contándole a todo el mundo que eran los cantos de la lluvia. Yo siempre ando con mis revistas de Mujeres de Poder y le contaba a ella mientras llegaba Gladys, que teníamos como una especie de tertulia, y contaba ella, no, es que yo soy la embajadora de Mujeres de Poder Colombia y hacemos esto y esto, cuando se nos abre la mano corazón y empezamos a tener esa amistad inicialmente, pero a que ella me muestre ese proyecto, yo no, aquí hay mucho por hacer, y esto que tenemos aquí puede apoyar esto de alguna forma, y ella decía, pero el arte como en qué puede apoyar este proceso, y se fueron haciendo unos lazos maravillosos, y entonces ya ella nos cuenta de la Recibutir, ya se hacen estas fashion, los desfiles también, pero también empieza Ajá. esa inquietud con los libros que yo te digo, que empiezan esos libros como a bailarme ahí y a decirme, sácame de aquí, queremos ser no leídos. me vas a leer, entonces Sí. déjame salir. Ajá. Empecé a llevarle los libros, y ella en esa bondad y en ese respeto y en ese amor decide que va a ser una biblioteca que se va a llamar Devorada. Genial. Entonces mira todo lo que trasciende, primero que todo en la amistad, nos da la oportunidad de que, hombre, gracias a Dios, cada que van a vender los personajes internacionales quieren estar en Conversarte. Y yo digo, bueno, listo, ya tenemos también un cambio interior, un cambio social. Démosle la oportunidad a que estos personajes, aquí salimos transformados todos, el escritor, ellos y nosotros. Sí. Y nos abren este espacio para hacer estos conversatorios mensuales, donde va a ser leyendo y aprendiendo. Y en eso que estuvimos nosotros. Sí. Nosotros abrimos el proyecto. No, para mí fue lo que te decía, yo necesitaba realmente una reconexión. Yo necesitaba cargar baterías, creer en la humanidad. Sí, más que todo, Sí. que me miro uno, señor, Sí. señor, dime que la cosa es diferente. Sí, que no todo es tragedia, que no todo es guerra, que no todo es muerte, sino que hay personas apostándole a la vida, y para mí es como de los recuerdos así que me voy a llevar, y de verdad que me voy con todas las ganas de seguir haciendo cosas, y por supuesto de intentar crear lazos entre la parte de Europa que yo habito, que es ese norte de España, con Medellín. Y yo sé que los que estén escuchando, si son de allá, que vayan pensando también qué podemos hacer aquí con esta amistad y estos vínculos que hemos creado con estas instituciones y con estas personas también que desde su propio hacer, con sus manos, con sus recursos, le han apostado por esa transformación social. Y yo creo que la gran sorpresa también fue con ellos
porque también estaban totalmente dispuestos a conversar con nosotros Pero demasiado. y a soltarse y a contar Se historias. han abierto, que mejor dicho. Sí, porque bien podían haberse guardado también, no sé, uno cuando carga con un estigma, cuando carga con un peso social, sobre todo de rechazo, o cuando sobre los hombros de uno hay un tabú, ¿no? Que eso también son como temas tabú. Lo mismo que con la enfermedad mental, te decía que yo amo mi grupo de chicos con enfermedad mental y no quisiera dejarlos, pues son cosas como las que yo quiero seguirle apostando. Ganarse la confianza de ellos para que abran sus corazones y abran sus experiencias, para que precisamente los otros puedan por lo menos intentar ponerse en el lugar de ellos, porque ellos todo el tiempo se ponen en el lugar de los otros, se ven obligados, pero cuán difícil es que el otro, el que en términos de normalidad, no carga como con ese peso, tampoco piensa mucho en las dificultades que sufren los demás. Y yo creo que eso es una manera de construir sociedad y de construir democracia también, hablando de ese tema político que a mí me inquieta tanto, es crear puentes. Nosotros hemos hablado mucho de este tema con Doris, y es precisamente esto, Cata, es sentarnos en la misma mesa, en la misma silla, con los mismos alimentos, leer los mismos escritores, tenerlos cerca, abrazarlos, hasta bailamos y todo, bailamos el rato. Yo creo que está indispuesto nuestro artista. Ya vamos a mirar. Antes de irnos, Cata, te voy a entregar un regalo que te enviaron. Manda la manito para allá. Ay, no puede ser. Bueno, se hace la entrega de este libro, que fue también una sorpresa muy bella. Y sabes que intenté tenerlo y no lo he podido tener. Y mira. Te entrego aquí este libro tan especial, Morir es un país que amabas, donde tengo la grata sorpresa también de que Catalina está acá. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarlo también en la fiesta del libro y también en otras partes. Entonces, Cata, qué rico porque es un gran proyecto, y agradecer también a todas estas entidades que nos han llevado a él. Pues este es un gran regalo, la verdad, sí. Y mira, de esas cosas que lo que dices, no sabíamos que estábamos aquí. Aquí hay gente muy especial, sí, sino que no tengo tampoco la oportunidad de inmiscuirme como se debe. Lo que hablábamos ahora con que uno llega y mira dónde está, pero se encuentran unas sorpresas muy bellas. Entonces te lo envía Doris Gil Baena y le mandamos un abrazo inmenso a nuestra querida Doris, a todos estos personajes maravillosos que nos acogieron en esta llegada tuya, Cata. Ay, muchas gracias, ¿no? Qué regalazo. La verdad es que sí. Ya me había hecho la idea de que me iba a tener que ir sin él. Pues gracias a ti, gracias a Doris y gracias a todas esas personas con las que he podido conversar en esta visita. Espero que no tengan que pasar 5 años más. Yo aspiro. Y no solo que no vayan a pasar sin esos 5 años, sino que nosotros tenemos también la intención de ir. Vienen cosas maravillosas, Cata, vienen proyectos muy importantes, y nuestro anhelo es visitarlos. Pues que así sea. Entonces, les mandamos un abrazo. Queríamos darle este saludo tan especial con Catalina Garcés, el maestro Kepamurra, y a ustedes decirles que vienen cosas muy geniales con Conversate, que siempre tendremos mucho para contarles, Cata. Sí, pues muchas gracias y Conversarte. ¿Tú qué tienes para contarnos? Quedamos ahí pendientes. Adiós, gracias.